Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Le pido a Dios y le pido a usted que pueda estar atento, esté orando también en su corazón por la voz del pastor, la tosecita que tiene, y podamos nosotros terminar recibiendo la palabra del Señor y que ésta se quede incrustada realmente en nuestro corazón. Le hemos dado por título la prédica de hoy, Vasos de Oro. ¿Cómo se llama la prédica? Vasos de Oro. Y si usted es de los que acostumbra a anotar, lo felicito, anote, pero la felicitación sería muy corta si usted solamente anota y no repasa en su casa, no relee de nuevo las citas bíblicas que usted toma acá, para que usted compruebe con excelencia que lo que le está diciendo el pastor de la iglesia, los que tienen la oportunidad de estar aquí predicando, es la verdad. Eso se llama nobleza. Y la nobleza la aplicamos en las células. Y cuando usted va a la célula es porque usted ha estudiado el tema del domingo, y en el tema del domingo usted puede ampliarlo en lo que es la parte de la célula los viernes, y de esa manera usted va a crecer mucho. Déjeme decirle, usted va a crecer mucho. Entonces le hemos dado por título a esta prédica Vasos de Oro, y empezamos con dos lecturas bíblicas. Vamos a empezar con la primera, Daniel capítulo 5, y lo vamos a leer del 1 al 5, y luego vamos a saltar hasta el versículo 20, y luego tenemos segunda de Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21. Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 5 nos habla de una historia muy especial, muy relevante dentro de la palabra del Señor. Es una de las historias que a mí más me fascina por el misterio que maneja el libro de Daniel a través de lo que le sucedió a este rey. Yo le voy a pedir, por favor, en el nombre de Jesús, que usted lea la palabra de Dios conmigo, que usted abra sus labios, que usted gargaree la palabra de Dios y usted la pueda leer conmigo. Recuerde que la vamos a leer del 1 al 5 y saltamos al versículo 20, y es la famosa historia del rey Belsasar en la Biblia. Vamos a leerlo pues en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué bebía? Vino. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus concubinas y sus concubinas, sus mujeres y sus concubinas, perdón. Bebieron vino y alabaron ¿a quiénes? A los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y antes de pasar a la próxima lectura, estamos viendo aquí en la Biblia algo demasiado interesante. La Biblia nos habla del rey Belsasar, un rey que un día decidió hacer una fiesta y hacérsela a 1000 de sus invitados, a 1000 personas, a 1000 de sus príncipes, de sus grandes de aquel imperio. Y nos dice la Biblia, si me pueden poner el versículo 2, algo que a mí me llamó la atención. Haciendo esta fiesta, el rey Belsasar decidió traer los vasos de oro, de plata y de madera que habían sido hechos en Israel, y decidió traerlos para utilizarlos
en esa ceremonia o en esa fiesta. Esos vasos eran vasos consagrados. Diga conmigo, consagrados. Eran vasos consagrados a Dios. Y Él los trajo y en ellos bebieron sus grandes, bebieron sus príncipes, bebieron las concubinas, bebieron sus mujeres y profanaron este asunto sagrado. Estos objetos sagrados los profanaron debido a que esto no se utilizaba para fiestas, sino que se utilizaba para la gloria y honra de Dios. Pero el versículo 2 me llama la atención la primera sílaba, la parte de arriba, donde dice, Belsasar, con el gusto del vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. En otra versión dice de esta manera, solamente probando el vino, mandó a traer los vasos de oro y de plata. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey Belsasar no había tomado una decisión estando borracho, que el rey Belsasar no estaba embriagado, que el rey Belsasar con el gusto del olor, con el gusto de haberlo probado en una pequeña dosis, decidió mandar a traer los utensilios, los vasos sagrados y profanó el nombre de Dios, pues estas cosas habían sido dedicadas a Dios. El rey Belsasar cometió en esta historia 5 pecados. El pecado de la embriaguez, el pecado del sacrilegio, al haber sido consagrados estos objetos a Dios y utilizarlos para otra cosa, el pecado de la idolatría, el pecado de la soberbia, lo vimos en el versículo 20, donde se engrandeció su corazón, y el pecado del orgullo. Estos 5 pecados visitan a los vasos de oro. Los vasos de oro en la Biblia te representan a ti y representan a mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, somos linaje escogido y Dios tiene sobre nosotros nombres perfectos de lo que nosotros somos. Los vasos de oro ahora mismo señalan el comportamiento y la vida interior que tú y yo debemos de tener. La Biblia nos enseña pues que Belsasar, solamente probando el vino, empezó a hacer cosas incorrectas. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos, entre más lejos estemos del vino, inclusive Proverbios capítulo 28 nos dice que ni siquiera lo volteemos a mirar cuando rojea, porque entrará a nuestro corazón y nos hará hacer locuras. Entonces, el vino en la Biblia tiene siempre 2 direcciones. La primera dirección, donde hacía pecar a los grandes, a los hombres que tenían que tomar grandes decisiones, los hacía pecar solamente mirándolo, probándolo o embriagándose con él. Pero también tiene otra dirección, tiene otra connotación. La Biblia pone a Jesucristo como el más grande ejemplo para no tomar vino. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesucristo tomaba vino directamente del fruto de la vid. ¿Qué quiere decir eso? Que el vino no estaba enrojecido o no estaba lleno, ¿cómo se dice? Fertilizado, fermentado y no producía ningún daño. Jesús nos enseñó a tomar un vino directamente de la vid para que el vino no nos hiciera a nosotros daño. Usted puede meditar eso en su corazón y creo que si usted se considera un vaso de barro, usted pudiera evitar un vaso de oro, pudiera evitar estos 5 pecados que llevaron a que el rey Belsasar, el mismo día que profanó estos vasos, perdiera su reinado, le quitaron su reinado, fue asesinado. Y yo entiendo por todo esto que cuando el cristiano deja de ser vaso de oro y se convierte en un vaso de madera, un vaso sencillo, un vaso que todo mundo puede utilizar dentro del mundo que estamos viviendo, esos vasos se van a contaminar. El llamado de atención es que nosotros no vayamos a mezclar lo santo con lo profano, lo santo con lo que no le gusta a Dios, lo santo con lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que ni miremos, que ni saboreemos, que ni siquiera toquemos.
La vida cristiana es una vida que se debe de tomar con toda la seriedad. ¿Por qué? Porque de la manera en que tú te comprometes con Dios, de esa manera tú caminas con Dios. Cuando tú te comprometes más, Dios más hace en ti. Pero cuando te comprometes menos, quiere decir que tu compromiso es más con el mundo que con Dios. Entonces dejas de ser un barro de oro, un barro que da gloria, un barro que da honra, y te conviertes en barros, en vasijas simples y sencillas que Dios no va a utilizar porque producen vergüenza, como lo que sucedió en esta ocasión. Ahora acompáñeme a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 20 y 21. Lea conmigo, por favor. Pero léalo con fuerza, 1, 2 y 3. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué? Viles. Escúchelo bien. En una casa, en esta casa de Dios de pactos, en su casa, usted puede tener utensilios, vasos, que son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos. Entonces usted tiene que ocupar el lugar de honra, porque Dios lo llamó a usted a honrar su bendito nombre. Segundo versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, y ahorita las vamos a mirar, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Escúchelo bien, el mismo versículo nos hace un llamado de atención y nos dice que si alguno se limpia, como vaso de oro que usted es, si alguno se limpia de estas cosas, y ya las vamos a ver como un llamado de atención, dice que será como un instrumento. ¿Cuántos aquí quieren ser instrumentos del Señor? ¿Cuántos quieren ser vasos limpios? ¿Cuántos se consideran vasos de oro bañados por la sangre del Cordero? Entonces dice que si usted se limpia de estas cosas, usted será un instrumento ¿para qué? Para honra. Honra en su etimología o en su griego original o en su hebreo original señala el darle brillo a alguien. Quiere decir que si Dios es el primero en su vida y usted ama a Dios en su corazón, el primer sentido que tiene en su corazón es de honrar, de darle gloria, de darle brillo a aquel que a usted lo salvó. Y dice que usted será santificado. Oiga, esto es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque yo conozco personas en el medio cristiano que tratan de justificarse y de andar en santidad por sus propios medios. Tratan de no mirar, tratan de no tocar, tratan de no robar y consideran que están andando bien. Pero la Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia nos está hablando que no es una obra externa, sino que es el producto de algo interno que sacude lo externo para que tu testimonio sea sostenible. En otras palabras, si procuras por tus medios ser santos, ser santo, no vas a ser capaz de llegar ni a la esquina. Alguien te descubrirá, se te va a caer el cigarrillo del bolsillo, se te va a salir el marihuano del bolsillo, te van a ver robando, te van a ver haciendo alguna cosa. ¿Por qué? Porque te preocupa andar bien delante de los hombres y no andar delante de Dios. Cuando tu preocupación es andar delante de Dios, no le temes a los hombres porque andas en paz delante de ellos. Alábalo, dale un aplauso al Señor. Ahora bien, al señalar esta parte, dice que será instrumento para honra, santificado, y hay una palabra muy especial allí. Dice que será ¿qué? Útil. Diga, yo soy útil. Dígalo de nuevo, yo soy útil. ¿Útil a quién? Al Señor. Quiere decir que hay personas que son útiles en su trabajo, son útiles en su matrimonio, pero no le son útiles al Señor. La Biblia está remarcando allí que tu utilidad debe de ser buena en el Señor. Quiere decir que lo que hagas es para su gloria, que lo que tú puedas hacer sea para su honra. Y dice, ¿y qué? Dispuesto. Esa palabra me enamora. No va a haber presión. Mira, Pepe,
córreme ese jarrón. Mira, Alberto, apágame esa luz. Sino que siempre va a haber una disposición. ¿No le gustaría a usted tener por naturalidad una disposición especial en su corazón? De tal manera que su pastor no tenga ni que predicar. De tal manera que ningún líder tenga que decirle nada. Sino que usted tenga la disposición de bendecir a Dios, de bendecir a sus hermanos, de honrar el nombre de Dios, de amarse los unos a los otros. Familia, algo que a mí me produce mucha alegría como pastor es el ministerio de aseo en la congregación. Cristina manda un mensaje y dice, a este y a este les toca aseo en la congregación. Y yo me enamoro cuando veo que tienen una semana apretada, pero el domingo madrugan a limpiar los baños y usted entra a esos baños y le voy a decir, provocan ese baño, quedarse usted sentado, tranquilo, con toda la paz. ¿Sabe quién limpió ese baño? Uno que es útil y dispuesto para toda buena obra. Vasos de oro. Un vaso de oro tiene todas estas connotaciones. Ahora, ¿quiénes son esos vasos de oro? Vaya conmigo al libro de Esdras, por favor. ¿Quiénes son esos vasos de oro? Esdras, capítulo 8. Versículo 20. Y está en el screen, anótelo y léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados, ¿por qué? Por sus nombres. Sabía que Dios, sabías tú, yo no sé si has leído, que no podemos nosotros contar las estrellas del universo. Nadie lo puede hacer. Pero cuando tú lees la Biblia nos dice que Dios le dio un nombre a cada estrella y que ningún nombre se repite entre sí. Si Dios conoce el nombre de las estrellas como creación suya, ¿crees tú que Dios te desconoce? Dios te ha dado un nombre. Y uno de los orgullos más grandes que tenemos nosotros los cristianos es que cualquiera que sea el nombre que tú tienes, dentro de ese nombre califica el nombre de siervo del Dios Altísimo. No le servimos a un presidente, no le servimos al pastor, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice la Biblia, no servimos al ojo para que nos vean, ni a la espalda para que nos feliciten, sino que servimos con nobleza. ¿Para qué? Porque entendemos que el que recompensa no es el hombre, sino que el que recompensa es Dios. Y es tan grande Dios que Dios encerró la recompensa de esta manera y dice que cualquiera que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos tiene una recompensa fija, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Vasos de oro. Ahora bien, dentro de la palabra del Señor podemos entender que hay vasos que ocupan ciertos lugares y se pueden conocer como vasos de honra. No importa dónde esté ese vaso o no importa lo que haga ese vaso o el contenido que tenga, se conocen como vasos de honra. Hay una historia en la Biblia que a mí me apasiona. ¿Y sabe por qué me apasiona? Porque yo un día fui perdonado de mis pecados. Mire, yo era muy niño, pero yo cuando era pequeño entendí un día cuando Dios me llamó. Y cuando Dios me llamó me sentía tan sucio, me sentía tan vil. Siendo un niño, escúchelo, siendo un niño de la calle, yo sabía que ya era un pecador. Y cuando Dios llegó a mi vida, empezó a limpiarme y a transformarme y a convertirme en un vaso de oro. Hay una escena en la Biblia que a mí me encanta mucho y yo sé que a usted también, y es el perdón que Jesús le dio a la mujer samaritana. Si usted recuerda muy bien, la Biblia dice que la mujer samaritana iba al pozo de Jacob a sacar agua y se encontró a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, dame agua. Y la mujer empezó a discutir. Le pregunto a usted, ¿usted por qué cree que Jesús le dijo a ella, dame agua? Él es el Dios de los cielos, Él puede crear el agua,
Él puede multiplicar el agua, transformar el agua en mejor agua, el vino en agua. Él es el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué le pidió agua? Porque vio que la mujer venía con un cántaro en la mano. Escúchelo bien. Y ese cántaro servía en el pueblo de la mujer samaritana como bebedero de agua. Quiere decir que la mujer iba a recoger agua, no para ella, sino que la iba a poner al frente de la puerta de la casa de ella, para que cuando pasaran sedientos, cansados, fatigados, pudieran con libertad y gratis tomar agua. Jesús le vio a ella un vaso que servía, aunque ella no servía. Eso es lo maravilloso de Jesús. El mundo podrá ver en ti que tú no sirves, pero Dios mirará dentro de tu corazón y encontrará una vasija de honra, la cual la llenará de vino del cielo. La vio con el cántaro. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Esta es una pecadora, pero yo no la voy a rechazar. Esta es una mujer que vivía haciendo cosas incorrectas, tuvo 5 maridos, pero yo no la voy a rechazar. Esa mujer tiene algo bueno dentro de ella. Y como Jesús no mira lo exterior, sino lo interior, dijo: mujer, dame de beber. Yo no puedo, pero Jesús le dijo: yo sí puedo y puedo saciar tu sed. Esto es maravilloso. Ahora bien, vamos a mirar 3 tipos de vasijas en esta mañana. Y la primera vasija que quiero que experimenten son las famosas vasijas de oro que sacian. Vasijas que sacian. Recuerde, usted es una vasija de oro. Y como vasija de oro, usted debe de saciar a los demás. Usted debe de ser como la mujer samaritana que pensaba llenar su cántaro de agua para que otros bebieran gratuitamente. Permítame, le pregunto, si alguien se le acercara en este momento, ¿pudiera encontrar un mensaje de Dios en su vida? Venga, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia de tal manera que lo impactó y usted hizo con las manos así? ¿Qué palabra la quiero compartir? Porque parece ser que hay veces sufrimos de sequía espiritual por lo que decía nuestra hermana Nivia, por la ausencia de la lectura de la palabra del Señor. Familia, no se pierdan el pan diario de la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque encontrarán promesas que los levantarán, los transformarán y harán de ustedes cántaros de agua viva, donde los demás puedan venir y beber gratuitamente. Vamos al libro de Romanos y vamos a entender estas vasijas que sacian. Romanos, capítulo 9, versículo 23 y 24. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? ¿Vasos de qué? Misericordia, que Él preparó de antemano. ¿Para quién? Para su gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? No solo de los judíos, sino también ¿de quién? No solo a los gentiles. Familia, la Biblia nos habla de un tipo de vasija que sacia. Se conoce como la vasija de misericordia. La Biblia enseña que Él tuvo misericordia de nosotros. Quiere decir que en nosotros tiene que haber una contrarrespuesta. Cuando tú tienes misericordia de alguien, entonces Dios te visita a ti en misericordia. Escúchalo. Cuando tú dejas de tener misericordia, no es que Dios te trate sin misericordia, sino que tú recoges lo que tú mismo estás sembrando. Escúchalo bien. ¿Qué te quiero enseñar yo? Que la Biblia nos enseña que esta vasija de oro se puede convertir en una vasija de misericordia. Venga, les pregunto, ¿cuántos aquí se han perdido buscando una dirección? ¿Cuántos? No les dé pena. Dicen por ahí que se pierden más las mujeres que los hombres. ¿Será cierto? No, creo que no, porque mi esposa hay veces se mofa de mí. Papi, es por aquí. Y yo, papi, es por aquí. Y yo, me paso y ella dice, yo sabía que era por allí. Le toca dar una vuelta a uno enorme para volver a ese lugar. Familia, yo tengo aquí 11 años de estar en Charlot
Y recuerdo la primera vez que vinimos a tratar de colonizar esto aquí en Charlotte. Y nos pegamos una perdida con un inglés más malo. Con un inglés pero de esos bravísimos que no se entiende sino uno mismo, no más. Escúchelo bien. Malo. Nos perdimos y yo era dando vueltas. Y yo noté que detrás de mí había una pareja de americanos, por ahí de 80 años cada uno. Veteranos. Y yo para donde me movía, se movían. Yo creo que así es Dios. Para donde usted se mueve, Él se mueve. Aunque usted esté en delitos y pecados, Dios se mueve hacia ese lado y Dios dice, venga para acá, que usted no pertenece allá, usted pertenece aquí. Él lo encuentra, Él lo busca y Él lo perdona. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto que sí? Hermano, perdido. Y tenía media hora perdido y esos viejitos detrás de nosotros. Paramos en una gas station y Él se acerca y me dice, ¿estás perdido? No, hombre, estoy aquí tratando de conocer la ciudad. No, si estoy perdido. ¿Hacia dónde vas? Le mostré un papelito y me dijo, follow me. Me llevó a media hora con mi esposa y con mis hijos de donde estábamos y nos dejó allá. Vasos de misericordia, vasos de oro, esos que lo toman a usted y donde usted puede beber en ellos con toda seguridad y ellos lo van a llevar a usted a buscar la presencia de Dios. No lo van a llevar a alejarse de Dios. Lo van a llevar a beber la misericordia de Dios. ¿Usted qué cree que pasó en nuestros corazones? Paramos el carro y dijimos, Señor, ángeles tuyos, tu misericordia por siempre nos guiará y por siempre nos conducirá. ¿Por qué? Porque hay vasos de misericordia. ¿Eres un vaso de misericordia? Porque los vasos de misericordia se diferencian de los vasos de lástima. La lástima dice que pesar y no hace nada, pero la misericordia dice, permíteme te ayudo, permíteme gasto gasolina contigo, permíteme saco de mi despensa para bendecirte, permíteme yo te ayudo. Esos son los verdaderos vasos de misericordia. Hay quienes tratan de trabajar y de ahorrar y nunca alcanzan sus metas porque todo lo que consiguen, lo consiguen para ellos mismos. ¿Y sabe qué dicen? Cuando Dios me dé, bendigo. Y eso es algo erróneo, erróneo. Usted debe de dar de su necesidad, porque la Biblia nos habla que Dios bendice al dador alegre. ¿Usted está aquí? Vaso de misericordia. ¿Qué son entonces los vasos de misericordia? Son personas que sacian a los demás, que no viven su vida en secreto, ni ministran a los demás en secreto, sino que viven en lugares públicos. Esos vasos de misericordia, ¿sabe dónde los reconoce usted? Porque siempre se mantienen bajo presión. Tienen un marido que no quiere nada con Dios y son vasos de misericordia. Tienen una esposa que no quiere nada con Dios y ellos son vasos de misericordia. Trabajan en escuelas donde no se puede predicar a Cristo y son vasos de misericordia. Familia, usted debe de ser tal vez uno de estos que tiene la presión del mundo, pero entre más presión ejerce el mundo, más misericordia le da usted a los demás. Porque yo perdonaré, dice el Señor, y porque yo tendré misericordia de aquellos que tienen también misericordia. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tal vez usted está como una vasija de oro en medio de la depresión. Yo hace poco trabajé en un consultorio oftalmológico y le voy a decir una cosa, qué presión tan brava. Usted hace más, usted es un lambón. Usted hace menos, usted es un mal trabajador. Usted madruga más, usted está buscando un puesto alto. Usted no madruga, a este hay que echarlo. Hermano, pero le voy a decir una cosa, cielo y tierra pasará, mas los que hacen la voluntad de Dios no van a pasar. Todos los que estamos bajo presión vamos a ver a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies y veremos la gloria de Dios justa y permanente en nuestra vida. Alábalo si puede, alábalo si puede. Esos vasos de misericordia se vuelven misericordiosos porque son formados a martillazos. Oiga, Dios tiene una almadana de este tamaño. Ahora está de moda el asunto de hablar de las armas, tristes por lo que viene pasando por las armas en Estados Unidos. Pero a raíz de eso, tuvimos una conversación con nuestro hijo Juan Esteban y él me dijo, papá, yo sí quisiera tener un arma. Me dijo, ¿para qué? Me dijo, papi, para defenderme. Viene gente, se mete de noche. Yo le dije, hijo, no se preocupe.
yo tengo planeado comprar una Biblia por ahí de 10 o 20, más grande que esta, por ahí de este tamaño, así de larga, así de ancha. Y desde el segundo piso, al ladrón que yo vea, no le dejo sino caer esa Biblia así. No necesito más arma que la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? No necesito más arma. Formados con martillazos. Formados con martillazos. Usted conoce un vaso de misericordia, ¿sabe por qué? Porque usted ve que entra en una prueba, sale, vuelve y entra, sale y vuelve y entra, y es Dios acomodándolo, formándole, dándoles unos bibliazos a esos manes de misericordia, a esos vasos de misericordia, tratando con ellos. Pero el resultado es maravilloso. ¿Sabe por qué? Aparte de que usted se vuelve educado, usted se vuelve muy amoroso y usted dice, Dios, hermano, hermana, Dios está contigo. Y sabe que desarrolla la oración en su vida. Los vasos de misericordia usted los conoce porque tienen mucha oración. Se mantienen dependiendo del Padre. ¿Por qué? Porque saben que cualquier persona les puede hacer daño y la oración protege sus corazones. ¿Quisiera ser tú un vaso de misericordia? No voy a hablar de los de deshonra. No voy a hablar de los vasos que no honran a Dios. En esta hora quiero hablarle a la iglesia. Los vasos que glorifican a Dios. Y Dios quiera que esto pueda quedarse en tu corazón. Quiero repetir este versículo y pasamos al segundo vaso. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Wow. Para su gloria. Dios te preparó de antemano. No eres un producto de una equivocación de papá y mamá. Eres el producto de la sabiduría de Dios. Eres el producto de los planes eternos de Dios en tu vida. Y déjame decirte, se podrá meter el infierno, el cielo, podrá apostatar tu familia, pero si Dios tiene un plan para ti, de ahí no te va a mover, como decimos en Colombia, ni mandrake el mago. Dios cumplirá su perfecto propósito en ti. Y como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Pasarán los días, pasarán los años, y si nos volvemos a ver en unos años, te voy a ver mejor de lo que eres hoy. Temerás al Señor con todo tu corazón y honrarás al Señor y te mostrarás como un vaso de misericordia. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Cierto que sí? Segundo vaso, vasos que se dejan inspeccionar por el alfarero. El salmista David tenía una oración muy linda. Yo creo que nosotros debiéramos de pedirle a Dios que nos enseñe a orar como oraba el salmista David. ¿Sabe cómo oraba el salmista David? El salmista se desnudaba en su alma y en su espíritu delante de Dios. Y decía, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de iniquidad. Wow. ¿Sabe qué le estaba diciendo David a Dios? Tómame unos rayos X. Y si hay en mí si hay en mí caminos de iniquidad, quítalos, yo no los quiero más. Me encanta la oración del rey David. ¿En qué consisten los vasos que se dejan inspeccionar por el alfarero? Estos vasos eran vasos muy especiales y estos vasos consistían en que los tomaba el alfarero y el alfarero los ponía en la mesa. Escúchelo bien, la mesa del alfarero tenía una característica muy especial, que el barro que tomaba el alfarero era un barro selectivo. Déjeme decirle, Dios ha tomado su vida como un barro selectivo. ¿Y sabe qué me gusta? Porque estuve mirando la forma en que se hace una jarra bien hecha y el secreto está, escúchelo bien, en que para que la jarra termine o el vaso termine bien hecho, el barro tiene que estar en el centro de la rueda del alfarero. Si el vaso de barro se sale de allí, va a ser un vaso defectuoso. Mis hermanos, no es lo mismo con Dios. Si permanecemos en el centro de la voluntad de Dios, ¿se equivocará Dios? No, terminará ofreciéndole al mundo un vaso perfecto. Estos vasos que se dejan inspeccionar por Dios, por el alfarero, son vasos que abren su corazón. Escúchelo bien. Y estos vasos eran metidos en un horno. Y en el horno, después de que el alfarero les puso el nombre, escúchelo bien, salían y tenían colores muy especiales. Familia,
cada que el alfarero del cielo nos pone en los hornos de la vida, de las tribulaciones, de las angustias, del dolor, nosotros cuando no renegamos y no nos quejamos, salimos con un brillo tan especial, salimos con colores tan especiales que podemos decirle a los demás, como decía Romanos, mostramos la riqueza de su nombre. Estos vasos que se dejan inspeccionar, no les preocupa que hayan pecado. ¿Por qué? Porque corren a poner su pecado delante de Dios. Estos vasos que se dejan inspeccionar le permiten a Dios, gracias, le permiten a Dios examinar lo más profundo de su corazón. Mire lo que dice la Biblia, abismo profundo, mírelo, escúchelo. Abismo profundo es el corazón del hombre y solamente el Espíritu de Jehová lo puede examinar o lo puede llenar. Hay personas que van a un psicólogo, escúchelo, y el psicólogo se sienta con sabiduría humana y empieza a inspeccionar la vida de ese hombre. Inclusive, muchos psicólogos apelan a lo que es las regresiones. Sientan a la persona, le ponen un péndulo y en el péndulo lo hacen caer en una hipnosis y en la hipnosis lo transportan a su infancia tratando de que la persona descubra dónde están sus falencias. Familia, estas son cosas misteriosas que solamente atan el corazón del hombre. Le basta al hombre caer de rodillas ante el Dios del universo y decirle: Dios, examíname. Y por su espíritu, Él se meterá en tu corazón y examinará, reblujará, corregirá, quitará, pondrá cosas nuevas. Pero la promesa al final dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Y añade: las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Hay personas que después de una consejería de psicología terminan peores, pero cuando te humillas ante el Dios del cielo y te dejas inspeccionar, entonces Dios corrige lo malo, mete más cosas buenas. Yo no sé si usted ha pasado por momentos difíciles, pero yo en mi vida tengo uno que cuando lo recuerdo sonrío. Antes lloraba, pero ahora sonrío, porque me salieron colores nuevos en este vaso, colores como de un buen pastor, colores como de un pastor que ama, que corrige, que exhorta, que ayuda, que está allí. Y me salieron nuevas cosas que yo no tenía en mi alma. Y yo recuerdo una vez que estando delante de Dios, llorando, una pastora me había dicho: para que para que de tu corazón pueda salir esa amargura, ese odio y ese rencor, tienes que quebrantar esa vasija delante de Dios. Pero hay vasijas que se resisten y no quieren y se tratan de dominar y vienen a la iglesia y medio levantan las manos y prefieren vivir una vida de esclavitud que una vida de libertad, en vez de dejarse quebrantar. Y con el dolor, hay gente que le da hasta pena llorar, y con el dolor en el alma están como ensorbecidos, como con rabia, y esa rabia la tienen contra Dios y le pasan la factura a Dios, y Dios está diciendo, y Dios que se pelea por vos, y Dios con ganas de restaurarte, y vos con rabia dentro de ti. Eso indica que no eres una vasija que no te dejas examinar. Déjame decirte, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues cometiendo los mismos pecados? ¿Por qué sigues mirando lo que no debes de mirar? ¿Sabes por qué? Porque no te has dejado examinar por Dios. Dios a quien examina cambia. Dios a quien examina transforma. Dios a quien examina le pone sus promesas. ¿Por qué? Porque voluntariamente te presentaste delante de Dios. Porque no hubo nada extra que te trajera, sino que dijiste: Señor, con este dolor, con esta angustia, con esta tribulación, con esta depresión, tú eres mi Dios y tú me salvarás. Como dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso lo dice la palabra. Él no fallará, Él no mentirá, porque no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él dirá y se hará. Él dirá y se hará. Después de ese momento difícil en mi vida, me acuerdo de una palabra que Dios me regaló en Job capítulo 11, donde dice: y te acordarás de las cosas malas
como aguas que simplemente pasaron. Eso me pasó, pero ahora soy libre. En ese día estaba amargado, atribulado y sin esperanza, pero ahora hay libertad dentro de mí a causa de lo que Él hizo en mi corazón. Vasijas que se dejan inspeccionar por el alfarero. ¿Cuántos aquí han caído en una interrogación de su esposa? ¿Cuántos? No les dé pena. Con eso me doy cuenta yo quién manda en la casa. ¿Cuántos han caído? Y déjeme decirle, es brava. Hay mujeres que cogen al marido y le dicen, mijo, siéntese ahí. ¿Dónde estuvo? ¿Quién escribió esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué salió este dinero? Y empiezan encima. Y los hombres cuando no tienen a Dios empiezan a esquivar los temas. No, y empiezan a mentir. Pero cuando el hombre tiene paz para con Dios, ese celular lo deja allí, la chequera la deja allí, la esposa conoce la cuenta, conoce todo. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. Dios ha hecho una obra nueva en ese corazón. Familia, usted le puede ocultar a los hombres en un interrogatorio lo que usted le dé la gana y puede mentir, pero al Dios que está en los cielos usted nunca le encubrirá su pecado. Nunca. La Biblia dice, si me postro en el abismo, allí estás tú. Si subo a las montañas, allí estás tú. Donde quiera que usted esté y lo que esté haciendo, ahí está Dios. Entonces déjate examinar. Si Dios está en todo lugar como tú lo crees, ¿por qué no te dejas examinar por Dios? Entonces hay una respuesta, porque hay rebeldía en tu alma. Y la rebeldía es castigada como castigó Dios la soberbia del rey Belsasar. Le quitó su autoridad, le quitó su dominio en un solo día. ¿Usted está aquí? Las vasijas que no se dejan examinar se parecen a Adán. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán pecó? ¿Cierto que sí? Tan conchudo que le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste. Y la mujer más conchuda dice, la serpiente que tú hiciste. Mire que el hombre no le gusta aceptar su culpabilidad, ¿cierto que no? Trata de huir. Pero Adán se escondió de Dios. ¿Por qué se escondió de Dios? Dice la Biblia que sintió vergüenza ante su presencia. Mire que la vergüenza produce hasta el deseo de acercarse uno a Dios, porque si por vergüenza me alejo, quiere decir que Dios visita esa vergüenza y te reviste con la sangre del Cordero. ¿Qué te quiere decir Dios? Hombre, no te avergüences de tu pecado, abre tu corazón, déjate examinar, yo te moldeo como alfarero y yo te revisto con las pieles de Jesucristo, como la oveja, el cordero sin mancha, el Hijo de Dios. Familia, eso es muy sencillo. Es tan sencillo como si usted peca en este momento y usted corre a la cruz, usted se postra, confiesa su pecado y usted tiene que creer en ese momento que usted ya ha sido perdonado. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de perversidad. Ahora bien, ¿cómo se llama la prédica? Vasos de oro. Esos vasos llevan el nombre del alfarero. Ay, qué orgullo. Usted va a un museo y usted ve cuadros y usted dice, qué belleza. Y ve un pincelazo así, ve un pincelazo así. Y yo estoy seguro que el día que ese man estaba pintando ese cuadro, se cruzaron 2 o 3 hijos y tiraron la pintura y hoy en día valen 4 o 5 millones de dólares. Abajo usted ve en la esquina y dice, Picasso. Picasso, qué obra magistral. Y uno dice, ¿qué tiene de magistral esas cosas? No tiene, tal vez es porque uno no entiende, ¿no? Pero familia, lo glorioso de esto es que esos vasos llevan el nombre del alfarero. ¡Qué orgullo! Que cuando tú sales del horno, la gente pueda decir, ahí camina un siervo del Dios viviente, el nombre del alfarero. Que cuando te vean en tribulación y no te quejas, dice, ese lleva el nombre del alfarero. Que cuando tu esposa te hirió o tu esposo te hirió, el esposo termina diciendo, ¿y a esta qué le pasa? No dice nada, no acusa nada, no pelea, no volvió a decir nada. Entonces, ¿sabe por qué? Porque esa mujer ahora lleva el nombre del alfarero. ¿Qué nombre llevas tú? ¿Llevas el nombre de las discordias de tu vida?
Porque hay personas que tuvieron problemas hace 30 años y todavía sacan los trapitos al sol. Hay personas que tienen el nombre no del alfarero que es Dios, sino del alfarero que los formó con odio, con rabia, con rencor, el que le robó la platica. Mire, yo no puedo, pastor, perdonar a Pepe que hace 30 años me robó. ¿Quién es el nombre que está allí? No es el nombre de Dios, es el nombre del que te robó. Andar en perdón es andar en libertad, es no volver a acusar. Cuando tú eres perdonado por Dios, pierdes incluso el juicio para acusar a los demás y vivir en la paz de Dios. Tercer vaso y terminamos. ¿Dónde son formados estos vasos? Cristina, creo que te dice ahí a 50, ¿cierto que sí? 50-10. ¿No? Ok. ¿Dónde son formados estos vasos? Estos vasos, y usted puede anotar Isaías 50:10, son formados en la oscuridad. Son formados donde nadie se da cuenta. Son formados donde nadie te ve. ¿Sabe que uno hay veces no entiende eso como pastor? Hay personas que se pierden por tiempos y hay veces llegan como tan rejuvenecidos y no fue porque fueron de vacaciones, estuvieron metidos con el Dios de los cielos. Y uno dice, fueron formados en lo secreto. Aquí hay personas, yo sé que aquí las hay, que tienen una oración tan linda delante de Dios, que son formados en lo secreto. Y la Biblia dice que el que es formado en lo secreto es recompensado, ¿dónde? En público. Hay gente que dice, hermano, pastor, ¿usted dónde está? Hijo, ¿dónde estaba? Pastor, estaba en 40 días de ayuno y de oración. Mire que una vez me pasó un caso muy especial con un pastor que se metió 40 días y 40 noches en ayuno y oración, casi se muere. Cuando lo fui a ver, tenía un gorrito puesto como, como los que le ponen al bebé, y yo veía un bebecito, el cuerpo se dilató tremendamente, o sea, lo vi pero bien desmejorado, pero el hombre logró terminar en ayuno y oración a punta de agua y pan esos 40 días, pero el hombre sale del ayuno y lo invitan a una conferencia, y cuando lo invitan a una conferencia, estaba eso que no se conseguía parqueo en ningún lugar, y había una hermanita que tenía 45 minutos dándole la vuelta a la iglesia, y pilló que salió un carro, y entonces ella prendió la direccional para meterse ahí en reversa. Cuando ella se fue a meter, entonces vino el señor que estaba en ayuno y en oración, se adelantó y metió el carro, y ella no sabía que él era el conferencista. Señor, tengo 45 minutos esperando ese puesto, yo ya me voy. Hago una vueltica aquí, ya me voy. La hermana llegó tardísima porque no pudo encontrar parqueo, y cuando encontró, el conferencista era el que estuvo 40 días y 40 noches delante del Señor. ¿Estaría delante del Señor? ¿De quién entonces estaría? Porque el que está delante de Dios, su respuesta son transformaciones, son cambios. Hermanos, eso no falla. Tercer vaso. Vamos a leer ese 50:10 que me gusta. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en ¿quién? Tal vez tú puedas estar andando en confusión y en oscuridad, pero si allí te apoyas en tu Dios, Dios te salvará. Dios te salvará. Vamos al tercer vaso. Vasos que se desgastan. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 14 al 19. Vasos que se desgastan. Primera de Timoteo, ¿cierto? Sí. Segunda. Esa es, Cristina. Segunda de Timoteo 2:14. 1, 2 y 3. Lea conmigo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre ¿qué? Escúchenlo tan sencillo, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Usted ha pillado dos cristianos discutiendo? No les falta sino machete en mano. ¿Los ha pillado? Y los ha visto
discutiendo por doctrina, que el derramamiento del Espíritu Santo, que si hay Espíritu Santo, que ya no hay Espíritu Santo, que si a esto, que no aquello, y se paran los incrédulos y dicen, no, qué desastre. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice allí? Que es para perdición de los oyentes. Hermano, estas vasijas que se desgastan, tienden a desgastarse por la boca, porque son muchas palabras y menos acciones. Versículos siguientes, mire lo que dice el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarse como, pero ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien ¿qué? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá de Jesús? Gomorra. La mamá de Jesús, creo que fue Elizabeth. Cristianos con 20 años y todavía suponen cosas de la Biblia. Al suponer no estás hablando palabras de verdad, estás hablando lo que tú crees que es. La Biblia dice y nos exhorta que estas vasijas de oro deben de hablar la palabra de verdad, dicha como conviene, no cayendo en palabrerías, en discusiones, a que no nos lleva a nada. Dice que usan bien la palabra, sigue la siguiente, vamos a la siguiente. Mas evita ¿qué? ¿Y qué? Porque conducirán más y más, ¿a dónde? A la impiedad. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Quédate callado. O sea que yo recuerdo mucho a mi mamá aquí porque mi mamá es mega, hiper cantaletosa. Seguro. Y mi mamá hasta que no suelta un tema, no lo suelta. Y yo le digo a la cucha, ¿qué conseguiste con eso? Mami, ¿qué lograste? La repetición de y tu gargantica que se agota. Escucha, 2 o 3 palabras y no más. El apóstol Pablo nos está diciendo, no gasten sus palabras, no contiendan con los impíos, sean sabios con los impíos. 2 o 3 palabras y ya. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice, que se desviaron ¿de qué? Diciendo por la boca, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. ¿De quién? De algunos. Pero el fundamento de Dios, ¿cómo está? Firme, teniendo cuál sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre ¿de qué? De Cristo. Wow, que se aparte de iniquidad. Si ustedes recuerdan la palabra que trajo Carolina Méndez, ella dijo que la iniquidad que la trajo la semana pasada se localizaba, ella hizo una figura de un árbol. ¿Dónde se localizaba la iniquidad? En el tronco. Wow. El tronco representa el alma de la persona. Si usted no se da cuenta que usted tiene iniquidad en su corazón, familia, usted está pasando por alto algo que está afectando su alma y se conoce como la iniquidad. Una maldad perversa, una maldad grave que hay en su corazón. Tal vez por eso usted fácilmente corre al pecado y no se ha dado cuenta, porque tiene iniquidad dentro de su alma. Vasos que se desgastan. ¿Por qué le llamamos a este título o a este tercer punto vasos que se desgastan? ¿Por qué? Porque hay jarras que de tanto ser usadas por su boca y tanto ser tomadas por sus brazaletes, por sus lados, se rompen y su boca se deforma. Y cuando se deforma ya no pueden verter el agua de la forma correcta. Esas vasijas, Dios era tan bueno que entonces Dios no desechaba en la cultura del Medio Oriente esas vasijas, sino que le decía a los israelitas, tomen esas vasijas que se zafaron de sus brazaletes, que se zafaron, que se deformaron en su boca, y llévenlas al templo. Y cada que el pueblo vaya a diezmar grano, trigo, vaya a ofrendar, toda la ofrenda, colóquenla dentro de esas jarras que el mundo ha deshecho. Y esas jarras que permanezcan en la casa del Señor. ¡Guau!
Yo no sé si en este caminar ya no tienes boca de tanto hablar. Yo no sé si ya no te podemos tomar de los brazaletes a un lado porque ya de pronto te utilizó mucho el mundo. No sé, pero te voy a decir una cosa. Si vas a la casa de Jehová, las ofrendas que glorifican al nombre del Señor serán sobre tu vida, dentro de tu vida. Y lo mejor que hay allí se lo ofrecerás al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Dios. Vasijas que se desgastan. Termino entonces con esto. Hay un llamado de atención para las vasijas de oro. Porque todo no puede ser oro. Tienen que haber mandamientos dentro del oro. Vaya conmigo a ese mismo capítulo, los versículos 21 al 26. Y léalo conmigo. ¿Se acuerda que al principio de la prédica dice, y si alguno se limpia de estas cosas? Volvemos a retomar esta parte, pero con algunos otros versículos. ¿De qué cosas nos tenemos que limpiar? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye, ahora vienen las cosas, las advertencias. Huye también. ¿De qué? ¿Y cuáles serán las pasiones juveniles? ¿Usted tiene algún joven en su casa? Dios quiera que. Dios quiera que. Mire que yo tengo ahora un nieto y yo lo adoro. Y yo a veces le digo al Señor, qué bueno que se quedara así. Pero ayer llegamos y lo encontramos con unos cólicos. Ay, Señor, ojalá que crezca ligero. Entonces usted tiene un adolescente en su casa y déjeme decirle, ¿qué luchas? Su cuarto, su orden y lo que más me preocupa a mí, la inmadurez. Los jóvenes de hoy en día se comen medio mundo creyendo que tienen la razón. Por la fuerza que tienen, se miran al espejo, se creen conquistadores, pero no conquistan el cuarto donde están. Es algo tremendo. Oiga, es algo tremendo. Entonces dice el apóstol Pablo, quiero que ustedes como vasijas de oro sean limpios de estas cosas. ¿De cuáles? De las inmadureces de los jóvenes. Corran de las. Si ustedes ven un joven que pide plata prestada y no paga, pasiones juveniles. Si usted ven a un joven que toma la mano de la novia y la lleva caminando y luego le pone la mano en el hombro y luego la sienta y la mano pasa aquí al muslito, pasiones juveniles. Los noviazgos cristianos no debieran de ser así, ¿o sí? No. El noviazgo cristiano se caracteriza porque usted al menos cójala de la mano en lugares públicos. Pero cuando usted esté sola con ella, no le toque ni un pelo, porque esa mujer está siendo reservada para el matrimonio. Ese muchacho está siendo reservado para el matrimonio. Pero hay parejas cristianas que se comportan como si ya estuvieran casados. ¿Cómo? Huye de las pasiones juveniles. Dígales alguna cosa. Déjeme ser feliz, papá. Es que usted es un viejo anticuado. ¿Anticuado? Pasiones juveniles. Ahora sigamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo que sigamos? No lo he terminado, Cristina, gracias. 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué dice que sigamos? Sigue la justicia, o sea, el camino derecho. ¿Qué dice? La fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio, ¿qué hacen? Cena de parejas, corazón limpio. ¿Sí o no? Que llegó la hermana con un vestidito tan lindo. Qué belleza, hermana, qué bendición, hermano. Hay un respeto total. Con los de corazón limpio que adoran a Dios. Como es de rico, yo no sé si usted ha ido a una casa donde usted los llevan con la doble. Usted no ha visto que hoy en día hacen chistes donde se para uno y otro, o una mujer y otra mujer, y se saludan y dice, tiempo sin verte tan linda. ¿Cómo está de fea? Uy, pero, ay, me acuerdo de tu infancia. La cuchenta asquerosa. No tienen el corazón limpio.
Pero usted se reúne con gente que tiene el corazón limpio y usted no está mirando cómo vino vestido, ni si se peinó, ni nada, sino que usted está esperando ver en ella una vasija en la que usted pueda derramar el amor que Dios le ha dado a usted. Dice el siguiente, dice, pero desecha las cuestiones que necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Usted está metido en una contienda ahora, deséchela, no pelee más, deje que Dios pelee por usted. Contiendas, versículo siguiente, porque el siervo del Señor, ¿cuántos siervos hay aquí? Porque el siervo del Señor no debe de ser como, sino amable. ¿Para quién es? Para el que tiene platica, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vasos de oro. Vasos de oro. Y escapen del lazo del diablo. Wow. En el que están cautivos por voluntad de ¿quién? Del diablo. Mire hasta dónde puede llegar la obediencia de un hombre limpiándose de estas cosas. Usted coge a uno que está cautivo por el diablo y dice la Biblia, y tal vez escapen del lazo del diablo en el que están cautivos por voluntad de él. La autoridad que tenemos en Cristo para sacar a una persona que está siendo cautiva del diablo, del pecado, y ponerla en el camino correcto para que sea un vaso de honra, un vaso de oro como somos nosotros. Póngase de pie, por favor, mi hermano querido. Con